tu historia. Y si te suena diario, si te suena agenda, si te suena libro, si te suena cuaderno, el nombre, ustedes se lo ponen. Nosotros lo llamamos de una manera que es como una especie de diario guiado y es esa invitación a que se decidan contestar algunas preguntas que nosotros les hacemos, a que se hagan otras, porque tenemos páginas en blanco donde ustedes pueden hacer lo que quieran, para llevarlos a ese recordar, a contactarse, a conectarse más bien con esa historia de ayer, con esa historia que están viviendo hoy, de sentir, de expresarla, para poder también dar esa continuidad a lo que queremos nosotros planear, soñar, despertando nuestra esencia y de una manera práctica, escribiendo, pegando, pintando, como ustedes quieran, poder fortalecer nuestra historia, poder contarnos primero la historia para podérsela contar a los demás. Finalmente, nosotros somos una sumatoria. Yo sé que ahorita anda en boga mucho el tema de que vivamos el presente, que no nos quedemos solamente en el pasado, que no nos fijemos en el pasado y que el futuro no importa, que importa el presente. Y eso es válido. Yo nunca digo que no. En la vida nada es tan de un lado o del otro, sobre todo estos temas que pueden ser tan personales. Pero nosotros somos una sumatoria porque el pasado lo tenemos para poderlo traer al presente y perdonarlo si es necesario o simplemente aprender de ese pasado, esas cosas que no, es que ayer ya fue pasado, lo que pasó ayer, pues yo lo traigo a hoy y digo, bueno, lo que me pasó ayer es una experiencia y la puedo traer a hoy para desde este presente poder conectarme con lo que nosotros queremos, con los planes. Los planes cada vez se hacen, o sea, digamos que cuando yo arranqué en mercadeo hace 28 años, los planes inclusive estratégicos de mercado se hacían a 10, había hasta 15 años. Hoy en día no es tan así. Los planes, sobre todo en marketing digital, pues son mucho más cortos, pero la razón es porque ustedes mismos lo dirán, o lo estarán pensando, es la tecnología que va así. Y con esto que nos ha pasado, pues también nos da como un momento de pensarnos y decir, yo qué tanto voy a planear, que todo lo que yo tengo, pero si nosotros dejamos de planear, si nosotros dejamos de tener esas expectativas, pues simplemente también es como dejar de vivir un poco, ¿no? Porque yo solamente me quedo con lo que está pasando hoy y no voy a pensar que mañana puede pasar algo, pues la vida también se puede volver un poquito estancada. Entonces, pues esa sumatoria es lo que nos hace ser nosotros, nos hace hacer a nosotros y construir esa historia. Eso sería como en resumen. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o seguimos. Luz Ángela. Pues yo quisiera como que en ese punto, pues que tú hablas de en la diapositiva anterior que ponías el pasado, el presente y el futuro, ¿cómo propones tú o cómo propone la metodología, cuál es tu historia de poder traer ese pasado al presente para que se logre un futuro? Es decir, si yo tengo una historia, algo que me ha impactado, que me genera tristeza y dolor, ¿cómo, desde cuál es tu historia yo puedo manejarla y puedo darle, o sea, puedo darle el poder positivo para que me ayude a avanzar? Probablemente si has tenido alguna experiencia o alguna situación puntual que nos pudieras contextualizar, que me parece interesante saber eso. Me encanta esa pregunta, porque sí que la hemos discutido en el buen sentido de la palabra, con cuál es tu historia en los talleres y también con amigas. Hemos tenido la oportunidad de poder como encontrarle el sentido a eso. Lo que yo te decía, muchas personas que han tenido una historia no tan bonita, una historia dura, a veces prefieren dejarla en el pasado para no vivir y sufrir hoy en día. La metodología nuestra lo que invita es a conectarse con ese pasado, pero no para arrastrarlo como si fuera como esas latas que se arrastran en los carros viejos cuando que son unas latas allá atrás que se van arrastrando, sino para mirarlo de frente y decir, ok, yo sé que fue un pasado duro, pero yo puedo perdonar ese pasado, perdonármelo a mí. Yo no puedo pretender que la persona o la situación o lo que sea, si ni siquiera está, mínimo ya ni existe, ya está muerto, o no tengo cómo contactar a esa persona, es
¿cómo yo puedo perdonarlo? Perdonarlo para mí, para mi tranquilidad. Porque el que yo diga que no lo voy que lo voy a olvidar, que yo diga voy a vivir el presente y punto, yo no me acuerdo del pasado, el pasado quedó atrás, lo cual está bien, no significa que tarde que temprano salga. Porque de alguna manera, en algún momento de nuestra vida, algo nos lo hará recordar. Y así yo lo quiera borrar, va a salir. Y el problema es que va a salir en un momento que de pronto no es el adecuado si yo no lo he podido mirar de frente y decirle, ok, yo perdono eso, yo por eso es traerlo al presente, porque es a hoy que yo lo traigo. Yo no voy a ir al pasado allá porque no tengo cómo. O sea, primero pues nos tocaría realismo mágico aquí, pues y coger la máquina del tiempo para devolvernos, pero sí es hoy un poquito meternos en esa máquina y decir, bueno, traigo esto, lo perdono, y no significa que lo tenga que enterrar, sino simplemente trabajarlo en el hoy, en este hoy de nosotros, porque sí es pararnos en lo que estamos viviendo hoy en día, seguramente con las fortalezas que tenemos, seguramente con muchas de las herramientas. Cuando yo me conozco en la metodología de cuál es tu historia, la idea es, que eso me estoy adelantando un poco, pero lo voy a hacer, irnos un poco a reconocer nuestros valores. Cuando yo identifico cuáles son esos valores que yo tengo, cuáles son esos valores que hablan por mí, unos valores que yo no voy a negociar con nadie. Entonces es allí donde yo empiezo a caer en cuenta de muchas cosas. Yo, por ejemplo, te digo, yo de mi pasado, sumando y restando, fue un pasado muy feliz, yo tuve una infancia, pero hay cositas del pasado, por ejemplo, mi abuelita es una persona a la que yo menciono muchísimo, los que me ven saben y están en mis agradecimientos, mi abuelita Josefina, la mamá de mi mamá. Y cuando ella se murió, fue algo que yo no estaba en Cali, y yo antes que ella se muriera me alejé mucho porque a mí me daba mucho miedo que ella se muriera. Como que yo quería borrar, yo no quería pensar que ella se fuera a morir, eso fue como todo mi crecimiento, y me alejé, cometí un error, que fue alejarme cuando yo la vi muy enferma. Y pasaron los años, y ya cuando mi papá se enfermó, en ese momento yo, en el presente, yo me quería olvidar un poquito de eso, ¿no? Yo como que decía, no, yo como que sí estuve con ella, pero realmente yo me alejé de ella. Cuando yo pude como entenderlo en el presente y decir, te pido disculpas por haber hecho eso, ella está muerta, pues, imagínate, ya no hay nada que hacer, pero yo a través de mi papá pude como compensar un poco estando con él todo el tiempo y eso es eso, yo no puedo olvidar ese pasado, eso es una cosa que puede ser muy pequeña, pero a mí de todas maneras había una espinita que me rondaba el corazón, ¿no? El haberme alejado de ella donde he podido estar cerca. Entonces son como las cosas que olvidarnos del pasado no es tan sencillo, pero si lo Así es. traemos y lo miramos con agradecimiento y no con remordimiento necesariamente, es con un agradecimiento, lo perdono y ya, que avanzo. Ok, súper, sí. Sí, ese es el planteamiento, porque es que, pues decir que nos olvidamos del pasado, pues prácticamente, digo yo, es como decir, pues ojalá me dé Alzheimer para no acordarme de nada. Sí, exacto, Pero, exacto, pero pues exacto. no debe ser así, es finalmente la posibilidad de recordar sin que se despierten esos sentimientos pues que nos llevan a la orilla que no nos interesa estar, por ejemplo. Pero es ahí entonces donde aparece en escena cuál es tu historia y nos invita a eso. Entonces, pues síguenos contando de tu... Bueno, finalmente, así es como yo arranco. Obviamente en este espacio que tenemos yo no les puedo dar el taller. Esto que están viendo son partes del taller de cuál es tu historia. Por ahí Marcela Quintana, creo que de las que están en la que lo ha vivido varias veces, entre otras. Que dicha Marce que está. Bueno, Marce es una amiga muy querida y que ha estado muy cerca mío, y de cuál es tu historia. Pero mejor dicho, ustedes no saben cuánto ayuda. Yo creo que se ha hecho ya como 3 talleres. De ahorita puedes prender el micrófono y contarnos. Y yo arranco aquí me adelanté un poco con los valores, realmente yo arranco con el agradecimiento, con este agradecimiento, porque es eso, ¿no? Mira que es lo que hablamos ahorita, yo puedo agradecer inclusive también a mi pasado, decirle, yo agradezco haber vivido lo que viví, porque si no, no sería lo que soy hoy. Y a lo mejor hay cosas
es que no siempre son buenas. Es que no todo el mundo, todos tenemos pasados o situaciones buenas y situaciones malas, para ponerle un nombre. Yo digo no tan buenas porque yo soy una persona que si ustedes ven mi yo soy, lo primero que aparece es positivo, soy positiva, persigo mis sueños o soy soñador. Yo digo persigo mis sueños, pero en realidad soy una soñadora romántica empedernida, apasionada con todo lo que hago. Y todo eso, pues, hace que yo siempre le quiera ver el lado positivo a las cosas. Hay una cosa que para mí me conectó muchísimo con esta invitación, Luz Ángela, y no quiero pasar adelante antes de que se me vaya a olvidar. Es que yo he estado haciendo unos programas con Cristina Campuzano los lunes, ya es el cuarto programa que vamos a hacer, y hemos puesto temas X, o que nos han dicho las personas que nos están viendo, o nosotras dos que ponemos un tema, libertad, lealtad, finalmente valores, posiblemente de ella o míos, o que nos han gustado pues por X o Y motivo. Y yo he llegado a una conclusión, y eso lo hablo mucho con mi esposo, que es el tema de la comunicación. Por eso me conectó mucho la invitación que tú me haces desde la dirección de comunicación estratégica, porque yo creo que sin comunicación, eso es muy personal lo que les voy a decir, pero yo considero que sin comunicación es muy difícil que realmente podamos darle valor a todas las cualidades y a todo lo que nosotros vivimos. Cuando la comunicación no fluye en el término que sea, yo te hablo de relaciones de pareja, con los hijos, con los profesores, con los amigos, con todos. Si no fluye, si no hay comunicación, los valores que tenemos, por ejemplo, yo te voy a hablar voy a poner los 5 míos que están allí. Apasionada. Yo soy muy apasionada. Pero seguramente a mí me toca conectarme diferente dependiendo con la persona. Hay personas que cuando me ven tan apasionada y tan, como que les da como, entonces yo yo no voy a dejar de ser lo que soy, pero puedo llegar a una comunicación con esa persona de una manera que yo pueda acoplarme. El ser que persiga mis sueños, soñadora a morir, yo sueño y yo vivo un poquito a veces en las nubes, me encanta, eso no quiero dejarlo de hacer nunca. Pero también es lo mismo, si mi esposo no es tan soñador, aquí te voy a poner el ejemplo, entonces yo hablo con él y llegamos a un acuerdo medio, si considero que yo quiero llegar a un acuerdo medio, si yo veo que es que definitivamente no, es allí lo que te digo, el llegar a esos momentos, el optimismo. A veces el optimismo y ser tan positivo, hay personas yo me acuerdo de una amiga que una vez me dijo, Adriana, no me la pongas tan fácil que me la pones difícil. Y a mí me quedó sonando mucho. Yo me acuerdo mucho de ella y me pareció tan válido lo que me dijo. Te lo agradezco en el alma, Lina, porque yo trato de poner las cosas muy fácil. Yo a todo el mundo le digo, no pasa a mis hijos. Yo me dice a mi mamá, así como tú dices, no pasa nada, no pasa nada. Por ahí dice, por ahí en ese que están viendo en ese yo soy, dice, no pasa nada, que es a lo caleño. No pasa nada. Y esa es mi forma de ver la vida, pero yo no puedo ir por encima ahí viene la comunicación. Entonces, no tengo todavía comunicación ahí, pero creo que lo voy a poner de primero, porque cuando hablamos con lo que yo les decía con Cristina, hablamos de la libertad y llegamos a la conclusión que para ser libres también tiene que haber una comunicación, por ejemplo, en pareja. Yo soy una persona la libertad para mí es súper importante, pero hay unos acuerdos. Y si hablamos de lealtad, hay unos acuerdos. Si hablamos en todo hay acuerdos de comunicación. Adriana, ahí hay algo que me parece supremamente interesante y es con eso que tú dices de comunicación, básicamente el origen de la comunicación para que sea fluida se establece a partir de la conceptualización. Mira eso tan importante que tú estás diciendo. Cuando tú dices que yo hablo con mi esposo sobre lo que es la libertad, sí o sí hay que entrar a conceptualizar. Totalmente. ¿Qué defines tú como libertad y qué defines tú y qué define tu esposo como libertad? Porque ahí es donde empezamos a tener los enredos. Entonces, es que yo pensé que tú pensabas que. No, resulta que no. Entonces, fíjate lo valioso que es eso que estás planteando y es cómo podemos establecer un proceso de comunicación fluido toda vez que estandaricemos conceptos. Totalmente de acuerdo, Luz Ángela. Y mira que es algo que nosotros hacemos con ¿Cuál es tu historia? Cuando nosotros hacemos el taller, la pregunta es, ¿cuáles son tus valores y cómo los vives?
¿Cómo vives ese valor? Cada persona, nosotros hablamos con Cristina de esos temas, eso ha sido bien interesante en esos espacios porque hablamos de lealtad y ella piensa de una manera, para ella la lealtad la vive de una manera, yo vivo de otra manera la lealtad. Entonces, cuando yo llego a un acuerdo con la persona, es posible que de pronto estemos así. Y si este está para acá y este para acá, es cuando nosotros vemos que no hay, les voy a poner este ejemplito aquí. Yo me voy a saltar aquí, voy a hacerlo un poco diferente. Que son las conjuntos. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio que eran los conjuntos? La bolita aquí, la bolita acá. Bueno, ahí me sale el ingeniero por algún lado, ¿no? Las matemáticas. Estas bolitas de los conjuntos son precisamente para poder nosotros ver eso. Es un ejercicio que les recomiendo, donde yo pongo mis valores en una bolita y voy a poner los valores de muchas personas que admiro, que son importantes para mí. Importantes es dependiendo del contexto que esté. Puede ser que yo esté en el colegio y yo diga, ok, o en la universidad o en la empresa, yo voy a poner la lista de las personas con las que yo estoy porque me interesa tener una buena relación con ellas. Y no significa que cuando yo haga esas bolitas aquí y en la mitad, en la intersección, no haya nada en común, yo diga, ah, no, a mí como me dijeron quisiera estar, yo como que con esa persona más bien no voy a seguir hablando, o si es alguien importante, ¿qué voy a hacer yo? Todo esto es para conocerme, porque finalmente el objetivo de cuál es tu historia es la autoobservación. Es cómo nosotros, a través de conocernos, de comunicarnos, mira ahí también lo importante de cómo me comunico conmigo, cómo me comunico, ¿qué me estoy diciendo? ¿Me conozco realmente? ¿Si sé quién soy? Y cuando yo tengo esa lista de valores, me estoy acercando a eso. Y cuando yo tengo esa lista y puedo comunicarme conmigo primero para poderme comunicar con los demás, es cuando yo definitivamente puedo vivir de una manera diferente y puedo fortalecer mi historia. Y voy a tener ese entorno en el que yo vivo de una manera, lo voy a vivir ese entorno de una manera diferente. Así es. Mira que sí, supremamente importante esto que propones, esa intersección de los conjuntos, esta fórmula matemática, porque sí. Ahí es donde nosotros podríamos instalar pues la estandarización de conceptos. Finalmente la intersección es eso. Como yo pongo en relieve lo que yo estoy pensando o desde mis creencias, es decir, yo tengo unos valores, tengo unas creencias, tengo unos valores, tomo unas decisiones y logro unos resultados. Pero ¿cómo eso yo lo pongo en consenso con el otro? Y eso es lo que pasa generalmente, no, pasa en las organizaciones. Pues en las organizaciones hay una condición muy particular y es que a mí me contratan como profesional. Entonces, ¿yo qué tengo que mostrar? Pues tengo que mostrar mis cartones, mis estudios, mis aprendizajes. Pero ¿en qué momento el contrato incluye a la persona? Que es lo que nosotros nos preguntamos desde lo que propone la maestría en comunicación estratégica. ¿En qué momento la persona hace parte de ese contrato, hace parte de ese proceso para que dé lugar a la comunicación, independientemente del cargo y de los roles que asuma? Sí o sí la comunicación pues es la que nos va a guiar. Y de la manera como nosotros establezcamos esa intersección que tú propones ahí, pues es como nosotros vamos a fluir. Vamos a fluir como profesionales, como personas, en nuestros roles, en nuestras funciones. Entonces, súper interesante pues sí, sigue siendo pues fascinante esta metodología. Pues así es, lo que tú dices es cierto porque es eso que estás diciendo de las empresas que siento yo que han cobrado un poco más de importancia hoy en día, ese ser, esa persona. ¿Cómo nosotros dentro de esta organización, pues no somos simplemente los cartones, lo que venimos haciendo, sino como personas? Y por eso la importancia de estos talleres. Y yo he hecho en varias empresas este taller, y lo estoy haciendo desde colegios inclusive, que la idea mía pues este año era empezar desde enero a fortalecerlo más en los colegios, y no es que no lo vaya a hacer, obviamente en ese momento está un poquito pausado, por lo que ya sabemos, pero la idea es poder seguir haciéndolo, porque mira lo importante de lo que tú acabas de decir, es como el ser humano tiene que cobrar importancia dentro de cualquier organización, colegio, universidad y empresa, digamos que serían los tres
espacios. Y familia. La familia, claro, desde ahí arrancamos. O sea, en la familia, digamos que hay un poquito más de importancia, pero también tienes toda la razón, porque yo también he hecho talleres a nivel familiar. Entonces, donde está la mamá, el papá, normalmente le voy a confesar, casi siempre la mamá y los hijos, pues es una realidad. Es un taller que mueve más a las mujeres, no hay nada que hacer, pero lo he hecho con hombres y cuando lo hacen los hombres, obviamente aquí en mi casa lo vine a hacer, ustedes no me van a creer, pero en casa de Herrero Cuchillo de Palo, eso pasa, como dicen, pasa en las películas, pasa en TNT. Aquí vine a hacer el taller familiar en pandemia, me van a regañar, pero así fue, así se dio y yo vine a hacer el taller, lo aproveché, cosas de la vida, hacerlo con mi hermana y toda su familia. Mi hermana ya lo había hecho, mi hermana vive en Estados Unidos, con mis sobrinos y con mi mamá. Y fue muy interesante poder hacer el taller y ver a mi mamá, que a ella le cuesta un poco la comunicación, así como cuando ya del ser, ella es súper buena comunicadora porque le encanta hablar, pero ya como hablar del ser le cuesta un poquito y fue muy lindo verla hablar de ella. Y lo que tú dices a nivel de familia es súper importante, muy, 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 muy importante. Ahí se establece más o menos una biografía que sí o sí es fundamental y de verdad, ojalá pues puedas seguir incursionando en colegios, porque me has contado que estás en colegios superpoderosos en Cali, Bogotá, estás en organizaciones y es finalmente contar la historia, es hacerle honor a la biografía o darle lugar a la biografía de cada uno de nosotros. Y desde la biografía logramos eso que tú planteas al principio, que es el autoconocimiento. Cuando yo me logro describir desde la emoción que sentí en ese paseo que hice, en el viaje, lo que propone pues el diario, yo empiezo a entender pues por qué siento esto o por qué me gusta esto y no me gusta lo otro. Y fíjate que eso es lo que nos lleva finalmente pues a lograr ese relacionamiento. A mí me gustaría que tú nos contaras un poquito quién era Adriana antes de cuál es tu historia y quién es Adriana ahora después de cuál es tu historia. Buena pregunta, buena pregunta. Me encanta que me la hagas. Adriana, yo pienso que en esencia, yo sigo siendo esa apasionada, esa optimista, esa soñadora, esa romántica. Eso en esencia lo sigo siendo. He cambiado, digamos, un poco o se le ha puesto un poco de apellido, como te dije ahorita. Ahora me puedo decir que soy apasionada por las historias. El cambio que ha habido en mí como persona, a través de cuál es tu historia, es conocerme más. Definitivamente yo ahora, nunca terminamos de conocernos, eso es una realidad, pero de alguna manera hoy mirarme y entender muchas cosas de mi vida que de pronto antes no las tenía tan claras, ha sido gracias a cuál es tu historia. Posiblemente antes, te estoy hablando de hace 9 años, yo no hice un cambio así, porque yo ya venía en un proceso, esto ya venía cocinándose de alguna manera, ¿no? Yo ya venía entendiendo que necesitaba algo diferente en mi vida. Y por eso se fue dando. Yo digo, hay un libro que a mí me encanta, que es Mentoring and Storytelling de William Sánchez, y él en él dice que lo que el alma siempre nos va a reclamar la pasión que nosotros tenemos. Eso que está allá, de alguna manera, eso es propósito, lo podemos llamar de diferentes maneras, sueño, propósito de vida, es esa que está por allá, de alguna manera sale, el alma la reclama, el alma nos dice, y a mí me lo reclamó, y yo hoy, no te voy a decir que antes no estuviera bien, yo estaba súper contenta, a mí me ha encantado el mercadeo, sigo haciendo mercadeo, lo que yo te digo, yo storytelling es mercadeo, yo sigo haciendo storytelling, que es el arte de contar historias, o sea, sigo en lo mismo, simplemente más conectada de mi ser, más conectada con las personas y en ese poder ayudar de manera más genuina a las personas. Antes de mercadeo de alguna manera lo podía hacer, mi grupo de personas era un nivel mucho más, era como algo más cercano, el grupo de las personas que yo contrataba para hacer X o Y trabajo, pero el tenerlas ahora y que la gente me llame, que la gente me diga, mira, me encantó eso que tú dijiste, eso que tú, con lo que tú arrancaste, cuando yo escucho eso, y ese es el momento que yo digo, sí estoy haciendo algo por las demás personas, sí estoy llegando donde yo quería llegar, poder transmitir
esa pasión que yo siento por las historias, porque cada uno conozca su historia. Eso es lo que hoy en día yo soy, diferente de pronto a lo que pasaba antes. Y el impacto en tu familia, en tus hijos, tu esposo, tu mamá, tus hermanos, tú notas, porque cuando yo cambio, el que está más cercano a mí empieza a notar ese cambio y cambia. O sea, como que, bueno, ¿y esta qué le pasó? ¿En qué anda? O sea, tú tienes como referenciado episodios o situaciones así puntuales. Pues yo tengo episodios con mi hermana. Las mujeres somos mucho más sencillas. Yo soy rodeada de hombres, tengo 2 hijos, hasta el perro es hombre en mi casa. Entonces estoy rodeada de hombres, los hombres, ellos de alguna, mi esposo sí me dice, él mismo lo ha reconocido, como la conexión diferente, esa conexión mía con las situaciones. Yo soy, les voy a mostrar un dibujito, me voy a adelantar también. Yo creo que esto puede definir un poco, o resumirle, lo tengo en mi taller, porque es una realidad. Es muy diferente la vida, lo que pasa en los talleres o en estos momentos y lo que pasa realmente en la casa. Pero de todas maneras, cuando yo se los mostré a ellos, se murieron de la risa. Mi esposo sí me ha dicho que él ve un cambio, que él ve una conexión diferente en lo que yo hago. Y con mi hermana, por ser mujer además, mi hermana definitivamente y mi cuñado sobre todo, mira que no, él es hombre y los dos que les ha tocado vivir cuando yo voy a Estados Unidos con ¿Cuál es tu historia? Han visto esta diferencia en mi conexión. Yo, como te dije, yo no hice un cambio así, o sea, no es que yo fuera, no sé, una histérica loca, furiosa y ahora soy Dalai Lama, no, no quiero serlo además, no puedo. Es muy difícil, pero sí hay un cambio en mi conexión con las personas, en mi comunicación, en el acercamiento, me, de pronto me pasan las cosas, pero más rápidamente puedo entender que estoy haciendo algo que de pronto no está tan bien y puedo salirme de eso más rápido. De pronto en eso, esa es la conexión, ese es el cambio que puede haber conmigo pues, de referencia con cuál es tu historia, obviamente, en mi vivencia con cuál es tu historia. Y en las intervenciones que tú has hecho en las empresas, porque sé que has hecho talleres que te han llamado de empresas, de bastantes empresas, de empresas grandes, que tienen un músculo Sí. fuerte a todo nivel, como qué balance puedes dar tú en este momento, como decir, mira, yo trabajé en esta empresa y pasó esto, o con estas personas ha pasado esto, o en las dinámicas laborales ha pasado esto. ¿Tienes registro de esas situaciones? Sí, registro, sabes, voy a empezar con uno que para mí es el más importante, vuelvo y lo digo, cuando tenemos hombres, porque la conexión, y en eso no es con ánimo de criticar, es la realidad, porque tenemos que entender que los seres humanos, que los hombres los hombres son de una manera y las mujeres nos conectamos diferente. No significa que no haya hombres que se conecten o las mujeres que se conecten diferente, pero en general eso pasa. Y yo hice un taller te voy a poner el ejemplo, en Andina Motors, lo que era, ¿cómo se llama eso? Mercedes-Benz y estos carros, pues, Dodge. Y obviamente la mayoría de los que estaban ahí eran hombres, además hombres mayores, que todavía es más difícil, ya con vendedores, hombres y mayores. Mayores te estoy hablando que podían estar entre los 55 y los 65, o sea que sí, un poquito más grandecitos. Y cuando yo arranqué a hacer el taller, que se los impuso la gerencia, porque cuando ellos lo dicen, yo voy si quiero o no, pero era sí o sí, van a hacer el taller de cuál es tu historia. Que tenían que llenar un libro, que para muchos es a Hello Kitty, o sea, me toca ponerme a escribir, a pegar, a pintar, a ver, gracias, no sé, no estoy tan seguro. ¿Y qué pasó? Se hicieron en una esquina, los que yo conocía además, por allá se hicieron como 5 y yo empecé a preguntar, yo arranco preguntando siempre, no obligo a nadie, jamás las que están allí que saben, Marcela, yo no obligo, no me gusta porque yo detesto que me obliguen a mí estar en talleres donde me dicen, ¿y por qué no vas a contestar? Tú sí puedes, tú lo puedes lograr, a mí eso no me gusta, no lo hago por eso. Yo voy de alguna manera inspirando, como dijiste al principio, yo voy sugiriendo, y eso pasó con este grupo de hombres, ellos se hicieron allá en una esquina como para quien dice, no nos toque, no nos mire, acá estamos metidos nosotros. Y yo arranqué la primera pregunta, la segunda, nada, no pasó nada, a la tercera,
era a quién admiras y qué admiras de esa persona, que eso está por aquí en el taller. Y yo ahí sí me acerqué un poquito más a la mesa. Yo dije, bueno, ya ha pasado un rato, ya empecé a ver que ellos se sonreían, se iban. Yo sentía, uno lo va viendo, y Luz Ángela, tú que estás que tú, pues obviamente como directora de la dirección de comunicación, sabes que la comunicación no es hablar solamente, es, tú vas viendo que la persona se va como, se va dando, los ojos miran, hay una mirada diferente, las manos están como, los brazos se caen, hay una conexión diferente. Y me acerqué y les dije, bueno, yo creo que esa pregunta, alguno de ustedes me podrá contestar. Es una pregunta que finalmente no es tan difícil, porque si tú dices a quién admiras, pues puedes decir mi mamá. Muchas personas contestan a mi mamá porque me dio, y eso es lo que contestaron, pues, y se dieron. Y mira que de ahí empezó una comunicación muy diferente con este grupo y con todos. Además, cuando ellos empezaron a dar, el grupo también dio más. Y fue pues llegar a una cima que fue muy rico, ¿no? Ir poco a poco llevando a la persona a soltarse. Ese es un ejemplo. Y el otro, que lo tengo clarísimo, porque te voy a ser muy sincera, los talleres, normalmente yo no he tenido casos difíciles, por llamarlos de alguna manera, ¿no? La persona que de pronto no quiera trabajar o el que me haga, ay, no, que es artera, esto no me gusta, por lo menos lo han disimulado muy bien porque yo me conecto mucho y mira que ahora que lo hago virtual, yo casi que me meto por esta camarita, así que me vean las canas y los poros, pero porque me gusta la conexión, entonces yo quiero ver a las personas así cerquita y me acerco mucho. Y tuve un caso de unas voluntarias de la Fundación Alzheimer, me acuerdo, pero era un taller que les tocó hacer las voluntarias, ellas no sabían a qué iban. Y llegó una señora muy, venía como con algún problema, me imagino, o era su forma de ser, ella llegó y se sentó así como mal encarada, y cuando yo pregunté los valores, les dije, ¿ustedes quieren hablar no, escriban los valores, yo no estaba preguntándole a nadie. Y ella de una me dijo, ¿valores? Eso así, ¿no? Valores, ¿yo qué voy a saber qué valores tengo? ¿Y yo por qué tengo que saber qué valores tengo? Yo me quedé callada y para los que me conocen saben que en otro momento hubiera salido esto que acabamos de ver aquí, esto que estamos ahí, todavía lo tengo. Yo no hubiera estado con tanta sonrisa así como tan Dalai Lama, no, porque me hubiera preguntado, si me pasa en otra circunstancia, de una le digo, no sabes, a ver, vamos a ver qué pasa, ¿no? Como que me hubiera aproximado diferente. Yo le di su espacio y le dije, sabes que tienes toda la razón, es muy difícil, es muy difícil. ¿Hay alguien que está entrando ahí, mejor no lo acepto? iPhone, no, no. ¿Tú qué opinas? No sé. Qué pena interrumpir. No sé. Ella estaba como reaccionando, entonces yo le dije, sabes que es muy difícil y de verdad, ¿no? Yo no estoy diciendo mentiras. Saber cuáles valores tenemos es una pregunta que nos hace cuestionar, ¿no? Es llegar a que yo les tengo que poner chancuco casi siempre que lo hacemos, o siempre que, que lo hago para como acordar, ay, ¿verdad que esto es una cualidad? ¿Verdad que la tolerancia, que el buen humor, que el positivismo? Y le pregunté a la persona que estaba al lado, que yo me había dado cuenta desde el principio, que era amiga de ella. Eso hago yo, obviamente, y tú en comunicación sabes que eso es bien importante. Yo, cuando las personas están entrando, pues voy viendo qué va pasando como para ver también después cómo me puedo aproximar mejor. Y le dije, ¿tú podrías decir una cualidad de tu amiga? ¿Una? Y Claudia me dijo, que de hecho hoy en día ya está muerta. Claudia dijo, pues que es muy buena amiga, es una muy buena amiga. Entonces yo le pregunté a ella, le dije, ¿tú te consideras buena amiga? Me dijo, ah, sí, ya bajó los hombros y me dijo, ah, sí, yo soy súper buena amiga. Le dije, ya tienes una cualidad. Escribió 10 cualidades. Entonces es esa comunicación, es como yo me acerco de manera como la canción de Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. No, pues súper interesante. Bueno, yo no sé si hay preguntas, si aquí en el ya tenemos activado el micrófono. Si alguien tiene alguna pregunta, quiere hacer algún comentario. ¿No? Bueno, sigamos Continuamos. entonces. Hay otra Cuando cosa quieran. bueno, no sé si tú tienes algo ahí Yo para quiero hacer una seguir. pregunta. Joshua, Ah, adelante.
Es que pues, desde el principio de la charla tenía la pregunta es, ¿desde hace cuánto usted lanzó este proyecto, este librito, este diario? Bueno, me encanta. Yo arranqué hace 9 años, octubre del 11, perdón, del 2011, arrancamos con el libro. Como dijo Luz Ángela, así arrancamos. Fue el libro, fue el lanzamiento del libro. Y hace 5 años empecé a hacer el taller. La razón por la que nació el taller fue porque como esto es un libro, diario guiado, abierto, para los niños y para las personas que lo compraron inicialmente, es un libro que ya tenemos más de 11.000 copias vendidas. Y las primeras personas que lo compraron fueron jóvenes, o niños más bien, niños, desde los 8 hasta los 14. Antes de la 13, porque hoy en día la preadolescencia arranca mucho más rápido, pero digamos que hasta ahí la conexión es muy sencilla, no tenemos tantas capas encima, nos conectamos como queremos, con la creatividad, y escribimos y pintamos y pegamos y hacemos todo sin miedo, por un lado, y sin pereza, ¿no? Porque son las dos cosas, que a veces decimos, ay, no, es que cuando me voy a sentar a escribir. Entonces empezaron muchas amigas a decirme, porque claro, me lo compraron para los hijos, pero muchas también lo compraron para ellas. Y yo les hice una pregunta, mira que todo el taller nació por una pregunta. Me atreví a hacer la pregunta, imagínate cómo no si estaba trabajando en esto. Y les dije, ¿ustedes ya hicieron el libro? Yo sabía la respuesta, ¿no? De antemano. Y muchas me dijeron, ay, Adriana, para confesarte, lo tengo de adorno en la mesa. Y allí nació el taller, que fue al tiempo con una visita mía a Bogotá, y en Bogotá, en el colegio donde empezamos a vender los libros, que lo pusieron como texto escolar, me preguntaron también por el taller, y al tiempo nacieron el taller para niños y el taller para las mamás, que así empezó para mis amigas, digamos. Y poco a poco se fue transformando para taller empresarial, digamos que lo tengo, es la misma estructura, la misma columna vertebral, pero lo voy cambiando dependiendo si es para niños, si es para eh, grupos de amigas o si es para empresas. El de amigas y empresas es muy similar, pero digamos que le pongo un poco más de unos punticos diferentes en los empresariales. Y cuando voy a colegios, por ejemplo, yo estoy en el colegio aquí en Cali, en un colegio que queda en El Hormiguero, que se llama San Joaquín. Y ese colegio yo estoy dando hace 2 años el taller modulado. Este mismo taller por módulos. Yo por eso le puse esto que tengo por aquí, lo modulé, que no lo tenía modulado anteriormente. Yo me he ido moviendo dependiendo, fluyo dependiendo de lo que vaya pasando también en el entorno y que me voy moviendo. Y así fue, terminé hoy en día. Entonces empecé 9 años el libro, hace 5 el taller. Y hoy, hace 5 meses, empecé a hablarle al mundo entero a través de los live. Y hace 4 meses estoy haciendo unos live por Instagram y Facebook de cuál es tu historia, empecé contándole al mundo eso que les estoy contando a ustedes, o sea, abrí ese espacio. Pero hace 3 meses y medio más o menos, abrí un espacio dentro del mismo live y es haciendo entrevistas a personas de todas las edades, de todos los géneros, de todas las diferentes formas de arte, de todo. Niños, he tenido una niña de 12 años, que fue la primera que estuvo, ella fue la que arrancó, imagínense, no le importó y se lanzó, hasta señoras de 85, este mes tengo todo el mes de empresarios caleños, con una historia tanto de pasión como de éxito, contando, y también he tenido artistas, he tenido los pelados regios donde se conectan con música, con tatuajes, con arte. O sea, me ha dado para abrir mi mente también a muchísimas cosas. Ese es como el resumen de cuál es tu historia. De Adriana Cruz conectada con cuál es tu historia. Ay, súper. ¿Alguna otra pregunta, algún comentario Gracias, que Joshua. quieran hacerle a Adriana? Gracias, Muchas gracias. Joshua. Bueno, yo sí quisiera preguntarte, Adriana, ¿tú tienes también el caso de alguna persona que tú digas, no, o que ella te haya contado, no, es que yo, como decías ahorita, pues yo era histérica o tenía esta manía o manejaba estas inseguridades y después del taller
pues descubrió un camino diferente y seguramente con el taller resolvió cosas y sigue resolviendo. ¿Tienes alguna, Sí, alguna sí anécdota de tengo. esas? Mónica Badía nos quiere preguntar algo, voy a contestar para que no se me olvide, si no apunto, porque si no se me olvida y ya sigues tú, Mónica, ¿ok? Alzó la mano. Eh, Apunta la pregunta porque si eres como yo, a mí se me olvida en nanosegundos. Eh, la pregunta que me acabas de hacer, mira que sí he tenido, incluso son personas que han estado en los live, o sea, te puedo poner los ejemplos muy claros. La primera persona que arrancó con, no es un cambio de personalidad necesariamente, pero sí un cambio de actitud ante las cosas. Como yo te digo, hacer un cambio por un taller o por un libro, pues yo sería muy pretenciosa sería bastante pretencioso, pero sí te ayuda en tu camino. Es una herramienta más para ese caminar. Si yo ya decidí conectarme con algo diferente, con el conocimiento, y tengo esta herramienta donde yo aquí puedo escribir, pegar, pintar y conocerme más, pues te va a ayudar en ese caminar. Y te lo digo, la niña que salió de primera, es una niña tímida, ella al principio no estaba tan segura, después me dijo, listo, Adri, yo salgo, y se lanzó, y el hecho de lanzarse a un live, pues los que han hecho o que han visto qué pasa, eso no es tan fácil. Estás haciendo en vivo y te estás preguntando y te están ahí, la gente alza la mano, como pasa ahorita, eso hay que tener cuero para hacerlo. Y esta niña lo hizo. Ella dice que ella vive su vida, a lo cual es tu historia. A mí me mata con eso, ¿no? Ya cada vez que sale y nos mantenemos en comunicación. La segunda persona que apareció, que salió, que apareció, dígame pues la palabra que iba a utilizar, que hizo su aparición en ¿Cuál es tu historia? En los live, fue también una niña que todo el tiempo me está escribiendo, ella dice que ¿Cuál es tu historia? Le ha ayudado a fortalecerse, el conocerse, el poder entender que podemos tener tristezas, que no todo está conectado con la alegría. Ustedes ven aquí, yo, no, yo soy súper optimista y yo todo es colorcitos, todo es lindo, pero cuando terminamos el taller hay una parte de trabajo de ver los momentos difíciles, de acercarnos a la tristeza. Pongo un video de la tristeza, pero no un video de tristeza, sino de la muñequita esa de la tristeza en el programa de, ¿cómo es que se llama? Ay, Intensamente, no sé si se lo vieron, de Pixar. Bueno, entonces ahí les pongo un ejercicio y es muy bonito. Obviamente todo esto. Entonces sí he tenido muchos casos de personas, Fillol es otro personaje son bastantes los casos, pero no los puedo nombrar todo, pero Fillol es un estudiante de ese colegio que les estaba contando de San Joaquín, del Hormiguero. Es el estudiante que ha seguido conmigo desde que se graduó. Cada 8 días está en los programas, en los live, escuchando las historias de todo el mundo, comentando, conectándose de una manera, y él me dice que él siente que esto le ha ayudado también a conocerse más y poder como movilizarse de una manera diferente. Ay, qué lindo. Bueno, ahí están Mónica y Bueno, Luz María Mónica, con la mano levantada. ¿listo? Las escucho. Mónica. Hola, Hola, Mónica. muy bien, ¿cómo están? Bueno, Muy primero bien. que todo, a mí me ha llamado mucho la atención tu proyecto. Yo quiero hacer un pequeñito comentario y es que en un mundo donde nos quieren colectivizar y homogeneizarnos o volvernos a todos como iguales, tú estás resaltando algo que es absolutamente necesario y es que todos y cada uno de nosotros somos únicos y tenemos lo que tú dices, una historia. Y la parte cuando hablas de los valores, me parece que es, o sea, ojalá esto se lo enseñaran a los niños desde pequeños y que tuvieran esa conciencia de que hay unos valores, de que nada en la vida lo puedes lograr si no tienes un marco que rodee tu historia y las decisiones que de acuerdo a esos valores vas tomando, y eso es lo que va construyendo tu futuro a partir de tu pasado. Entonces, pues me parece un proyecto muy chévere y bueno, qué bueno que estés aquí. Y ojalá puedas llegar a muchos jóvenes, que pienso que es una parte de nuestra sociedad que necesita mucho sentir que como individuo tiene valor, ¿no? Que tú no necesitas pertenecer a un colectivo para ser
para sentirte bien contigo mismo, que tú lo puedes hacer basado en lo que tú hagas contigo mismo. Entonces me parece que en eso pienso que estás haciéndole un gran aporte a la sociedad. Era eso. Mónica, gracias, gracias por tus palabras y exactamente ese ha sido siempre mi objetivo y me pasa, sabes que pasa mucho cuando, por ejemplo, yo hice el taller en la Cámara de Comercio, que no eran niños. Con niños la movilización es más fácil, los niños se conectan muy rápido y fluye de una manera maravillosa, es algo espectacular hacerlo con los niños, con los adultos es más difícil. Y en la Cámara de Comercio lo hice a 100 y pico personas, obviamente por grupos de 25, y pasaba eso, ¿no? Eran personas del área de registro. Registro es que todo el tiempo estás automatizado, ¿no? Y ya estaban por jubilar, hombres y mujeres ya mayores. Y me preguntaban todo. Mira, ¿y yo puedo escribir aquí? ¿Y yo puedo hacer esto? Lo cual es muy normal. Es muy normal porque ellos están acostumbrados a moverse de esa manera. Y van a salir a un mundo jubilados, a veces, en algunos de los casos, jóvenes. Y poderles decir, acabas de escribir cuáles son tus valores. Estamos en esto. ¿Cómo te conectas? Tú puedes hacer lo que tú quieras. Es esa invitación es tu historia. Yo siempre les digo, ¿cómo es que se llama el taller o cómo es que se llama el libro? ¿Cuál es tu historia? Es tu historia. Yo no te puedo decir cómo hacer las cosas, te puedo guiar, te puedo inspirar, te puedo sugerir, pero cuando no le imponen es cuando la historia no es la real. Escribes una historia, cuentas una historia que no es la tuya, es otra historia. Entonces, muchas gracias. Luz María, que tiene la mano levantada. Luzma. Ahí está. Bueno, Luzma es una amiga mía desde el colegio, qué rico verte por aquí. No se le ha conectado el audio todavía. ¿Me escuchan? Sí, ya. Dale. Ok. Hola, Adri. Hola. Bueno, yo es el segundo libro que intento hacer. Lo he dejado por unos días. Quiero mucho a Adriana, la conozco mucho. No he hecho un taller, pero quiero hacerlo. Quiero estar en un taller. Es un hecho. Aplaudo mucho lo que hace porque me parece que uno en la vida el objetivo es ayudar a otros en la forma en que su pasión le permita hacerlo. Ella encontró su forma y su canal para hacerlo de la manera más auténtica que ella es. Entonces, aplaudo todos esos libros, todas esas ediciones, lo mismo que un saludo extensivo a Tata. Yo personalmente pienso que hay muchos caminos para hacer procesos. Yo he hecho el mío no tanto el libro lo hice en su momento, quise volverlo a hacer porque hay cosas que cambian, hay cosas que han cambiado muchísimo desde el primer libro a hoy. Entonces le dije a Adriana, préstame uno que yo quiero actualizarme porque la vida cambia todo el tiempo y las circunstancias cambian. Entonces yo en mi experiencia personal he hecho procesos espirituales porque la vida me ha llevado a trabajar con sacerdotes, estar cercano a ellos. Entonces a grandes sacerdotes, gracias a Dios, porque no todos, como todo en la vida, uno tiene que tener pues un referente válido. Y yo quiero hacer un aporte con respecto al pasado. Claro. Voy a decir lo que dice mi sacerdote, con el cual hemos hecho muchos procesos de sanación en este tiempo de pandemia: sanación de recuerdos, sanaciones intergeneracionales, sanación por la familia, porque él, aparte de ser sacerdote, es psicólogo y magíster en familia. Entonces yo sé que yo algún día se lo voy a poner en contacto con Adriana porque le interesaría hacer ese taller con el tema familia. Pero que él dice... ¿Y qué dicen? Pues lo que se dice del pasado. El que dice, porque él le hacen preguntas como psicólogo y como sacerdote, le preguntan, padre, ¿cómo sabe que yo perdoné? Y uno, ¿cómo sabe? ¿Cómo sé que perdoné a esa persona? Entonces, él dice dos cosas. Lo primero es porque ese recuerdo, los recuerdos nunca se van, los recuerdos hacen parte de uno. El recuerdo viene a la mente y ya no causa dolor, no causa un sentimiento negativo, y él dice que el perdón VIP, la máxima expresión de perdón,
es cuando ya puedes orar por el otro y mandarle bendiciones al otro, o sea, bendecir al otro, que es lo que en definitiva Cristo es lo que nos pide. Entonces esa es una manera, cada una tiene su, dijéramos, su manera, y me pongo emotiva de manejar ¿Perdona? que esas experiencias se conviertan en aprendizajes, porque es imposible pasarlo al olvido, eso no tiene sentido, es traerlo y como él dice él, ojalá lo traigamos de la mano de Jesús, porque los recuerdos duelen, hay un amor que duele, el recuerdo traerlo a tu mente duele, un rompimiento, un duelo, una pérdida, romper con alguien, una pérdida de empleo, cualquier tipo de pérdida, entonces él dice, es ir de la mano con Jesús a ese recuerdo y sanarlo, o sea, es sacarlo no para que te duela, pero sí te va a doler un ratico mientras lo sanás, con el objetivo de sanar y seguir adelante, como decía Adriana. Me encanta y eso es lo que estás diciendo. Me gustó esa palabra del perdón VIP, me lo voy a robar. El Sí, perdón ese no es mío, VIP. ese es de él. Se lo voy a robar al padre que me lo tendré que conocer. Bueno, ese perdón VIP es precisamente ese en el hoy poder decir, puedo seguir adelante. Puedo seguir adelante. Ahora sí sé que puedo seguir adelante. Antes era una mentira, de alguna manera. Yo decía, sí, puedo seguir, pero como que no es tan cierto, ¿no? Y cuando yo ya digo, puedo seguir, esa persona la perdono, ya, si es persona o la situación o lo que sea, es exactamente eso. Otra cosa, gracias Luzma por tu aporte, me encanta. A mí me encanta ¿Ah? todo esto en los talleres y en las situaciones que tengo yo con el libro cuando voy y lo entrego. Y esa conexión, porque yo mucha gente que le entrego el libro, a mí me gusta entregarlo personalmente, cuando puedo, ¿no? Pues claro, 11.000 libros, pues no los he entregado personalmente, imposible, pero cuando puedo, yo le digo, no, yo se lo llevo, porque me gusta ver esta reacción de, ay, ay, no, y esta pregunta, entonces esa reacción y me gusta y se conectan con historias, con su historia y con historias que aportan, que a mí me aportan mucho. Pero ahí hay dos personas más con la mano levantadita, creo, ¿cierto? Está Félix Antonio y bueno, Luz María sigue con la Félix. mano levantada. No, Ah, bueno. Bueno, Bueno, entonces Félix, Félix Antonio. dale, Félix. Muy buenas tardes. Para mí realmente esto es bastante nuevo. Soy una persona más racional, pero la vida durante los últimos años me ha sacado como un poquito de esa racionalidad. Yo, por ejemplo, noto en la... Se fue el audio. ¿Me escuchan ahí? Ya te escuchamos, ya volviste. Sí, ya, Félix, Sí, adelante. entonces, como tratando de articular una serie de cosas que tengo de manera anárquica así en la mente, es como la propuesta suya implica mucho, digamos, trabajar la subjetividad, trabajar el yo, trabajar una serie de cosas que de pronto en el acaecer diario vamos soslayando, vamos dejando un poco de lado y de pronto aparece un acontecimiento, un evento y nos mueve y nos dice, bueno, hay que pensar un poco más en nosotros, hay que pensar un poco más en nuestros seres cercanos, en fin. Entonces quería hacer como ese comentario a partir de una vivencia muy personal que tengo. Y una de las formas, no conozco muy bien, digamos, la estructura de lo que usted plantea a nivel del libro, pero una de las cosas que, por ejemplo, yo he hecho es escribir, dedicarme a escribir. Buenísimo. Porque, digamos, sí, efectivamente había un gusto desde la juventud por escribir, por contar historias, pero nunca me había centrado en Félix Antonio como personaje central, o como por lo menos uno de los personajes centrales. Me Y encanta. de verdad ha sido terapéutico, ha sido bastante terapéutico. Y como dice usted,
digamos, este tipo de herramientas y estrategias, hablando de comunicación estratégica, le permiten a uno, a través, digamos, del efecto terapéutico que tienen, digamos, perdón, el bienestar que genera, le permite a uno decir, puedo seguir, a pesar de las dificultades, a pesar de muchas cosas que a veces suceden en la vida. Solamente quería decir eso y me parece un trabajo muy interesante, me parece un trabajo muy pertinente, y a veces cuando somos demasiado racionales nos olvidamos justamente de aquellas cosas que son las realmente importantes. Muchas gracias. Muchas gracias Félix por tu comentario, además me conecta perfecto con lo que iba a decir ahorita. Eso que dijiste es algo que es muy cierto y por eso, como tú lo decías, los hombres normalmente son más racionales, tengo amigas muy racionales y conectarse con el ser, conectarse con todo esto, pues no es tan sencillo, ¿no? Cuando son como que esto pasa así y es lo que es. Pero la vida nos lleva a ver que eso no es tan cierto, que las cosas son a veces por aquí o por acá. Cuando yo hago esta pregunta en el taller, ¿de qué valores quisieras tener? Que es la pregunta que me conecta con el siguiente módulo, que son los sueños, porque una vez yo me contesto cuáles son los valores en cuál es tu historia, y como Mónica lo decía, yo he querido siempre contextualizar dentro de cuál es tu historia, hay mucha libertad. Entonces me dicen, ay Adriana, pero los valores cuáles son, la honestidad, le digo, no, aquí vamos a pensar en cómo te suena, cómo le suena. A mí me dicen, Adriana, es que yo quisiera poner que es que yo soy como un poco loca. Pues ponga un poco loca, escriba, un poco loca. ¿Cómo le suena? ¿Cómo se conecta con esa palabra, con ese? Después lo puede modificar, pero esa conexión es lo que yo les doy, esa libertad. Escríbanlo como quieran, de cuáles valores tienen y cuáles quisieran tener. Quisiera ser más libre, quisiera ser más, quisiera escribir más. Eso de la conexión, de la escritura, como tú decías, es una terapia que nos libera muchísimo, pero el que no escribe puede pintar, el que no pinta puede pegar, el que no pega puede, no sé, cada uno encontrará cantar, bailar, bueno, cada uno encuentra esa forma de poder tener esa conexión con lo que somos. Y ese paso que sigue lo estoy diciendo porque yo sigo aquí con los sueños, que es esta parte de acá, me voy a brincar. Aquí yo siempre pongo un video muy bonito de los sueños y definitivamente si nosotros creemos, lo creamos. Y yo hago un ejercicio que te va, Félix, te va a hacer mucha, de lo que estoy hablando, mucha conexión con las personas que son tan racionales. Yo hago un ejercicio, varios que hago, pero esto es un ejercicio que le pongo a las personas para que se lleven para su casa, que es escribir una carta a una persona muy significativa en su vida. A esa persona que les pueden ser a varias, pero digamos conectarse con. Yo le escribo a la persona que les dije ahorita, a mi abuelita Josefina y a mi papá, que ya están muertos los dos, pero siempre les escribo a ellos. No he podido salir, llevo 3 cartas y las 3 cartas las he dedicado a ellos. Tendré que ver qué es lo que pasa ahí, pero son las personas que me conectan como con muchas cosas, pero bueno, yo siempre les escribo a ellos. Y esa carta, la idea es que tenga una fecha con el sueño, la meta, el propósito de vida, cualquiera de esas cosas que nosotros queramos hacer. Pueden ser cosas muy sencillas, no tiene que, por ejemplo, Félix, tú que hablaste de escribir, ¿qué tal que tú quisieras publicar algo de tus libros? No te estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Te pongo de ejemplo, pues, porque acabas de hablar. Y si yo quiero escribir un libro, pues que puedo ponerlo allí. Entonces yo le escribo esa carta a mi esposo, mi hijo, lo que sea. Y le pongo una fecha, como si eso ya hubiera sucedido. Es un ejercicio que requiere como de... Te lo voy a poner de ejemplo porque cuando yo lo dije en uno de los talleres de amigas, una amiga mía que es un personaje la más racional del mundo, me dijo, ella sabe que yo la pongo de ejemplo siempre, me dijo, ay Adriana, ¿nos vas a poner a decir mentiras? ¿Nos vas a poner a escribir mentiras? Y yo me morí de la risa, porque, claro, para las personas tan racionales esto es como que, a ver, pues yo voy a escribir una cosa que no es cierta, como si eso fuera por arte de magia a suceder. Nuevamente, mi invitación con cuál es tu historia es cómo yo, con ese proyecto,
¿Cómo me conecto con la realidad? ¿Cómo ese sueño lo vuelvo una meta a través de acciones? Yo una de las cartas que yo hice era poder llevar cuál es tu historia a nivel internacional. Yo quería ir a México y a Estados Unidos. Estados Unidos porque mi hermana está allá viviendo, como les he dicho desde el principio, y México porque es mi segundo país favorito del mundo. No sé qué pasó en México conmigo en el pasado, si yo fui tirada al volcán, no sé, algo pasó allá porque yo puedo morirme por México, me encanta y quería México y Estados Unidos. Era un proyecto, era un sueño. Yo se los hice la carta sin que eso hubiera sucedido, la escribí, pero yo no la dejé la carta y la puse ahí y dije que me ilumine el cielo y que la magia suceda. La magia sucede porque yo soy una persona que cree en la magia, soy muy soñadora, pero porque yo le pongo acción. Y esa es la invitación en esta parte del taller. Es como a ese sueño yo le pongo patas. Yo digo, le pongo, a ver, vamos a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a contactarme con mi hermana primero, a ver si mi hermana quiere. Márgara, mira, yo quiero hacer esto, vos las amigas de Estados Unidos, bla, 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 mandé cosas, hacer todo, compro el tiquete, me consigo la plata. Todo ese proceso lo hice, claro, pero la carta se las hice a ellos sin que eso hubiera sucedido. En la fecha que yo les dije, me demoré un poquito más, yo puse en abril y me fui pero fue por otra cosa, porque mi hijo iba perdiendo el año y yo dije, no, pues está como mala cosa, yo mejor no me voy ahora, me voy después, el niño perdió el año finalmente, gracias, pero yo me fui después, o sea que no importa, pero igual hice la tarea bien hecha, yo dije, no me voy a ir, me fui en septiembre y fue perfecto. Pude hacer mis 2 talleres, bueno, yo he hecho más, mis 2 viajes. Y esta carta, cuando mi amiga dijo eso de lo racional, me encantó y ella ha seguido muy conectada y se ha ido, como tú, por situaciones de la vida, soltando un poco y conectándose más con esa, no es la ¿cómo se diría? La parte irracional, sino conectándose más con el ser. Es que el miedo es conectarnos con lo que somos. Hombres, mujeres, niños, racionales, no racionales, es cómo me conecto con el ser, cómo yo puedo reconocer lo que soy. Siendo racional está bien, pero hay cosas que nos hacen movilizarnos diferente. Qué chévere, qué interesante ese planteamiento. Pues Adriana, son las 6:13. Yo no sé si vamos cerrando o alguien tiene alguna pregunta, algún otro comentario. Yo quiero terminar. Okay. Aquí antes, si tienen preguntas, perfecto. Félix Antonio hizo la mano no, otra vez. Félix, tú sigue. Yo ya para cerrar. Adriana, solo una pregunta retomando un poco lo racional, porque yo veo que de manera así sea intuitiva tú manejas, siento, no teorías de la comunicación, pero sí desde la práctica. Por ejemplo, has trabajado, me imagino, mucho, no sé, la comunicación asertiva. Total. No sé, es decir, un tipo de comunicación muy diferente a la que vemos en la academia, desde lo racional, desde las teorías de la comunicación. Es una comunicación más vivencial que me recuerda mucho a los orientales, mientras que, por ejemplo, los occidentales estamos más en la reflexión, los orientales están más, digamos, en la vivencia. No sé si me equivoco, es un comentario. No, totalmente de acuerdo. Yo, y las que me conocen saben, yo he sido una persona que Dios proveerá un poco, ¿no? Yo así me dice mi esposo, sí, a ver, ¿para dónde va el viento? Me he dejado llevar mucho por como los momentos, así como que creo en eso, pero de todas maneras, pues finalmente estudié ingeniería industrial. Tengo una parte racional en mí, por eso digo que a veces me sale el ingeniero o la matemática o eso que en el colegio fui pésima estudiante, pero pues de alguna manera logré sacar una carrera adelante y bueno, me fui conectando con eso. Y mira que hoy en día, como te digo, esas cosas vuelven a salir. Yo sí he estudiado de manera vivencial, claro, pero sí me he conectado y me gusta leer muchísimo de lo que me tiene hoy conectada. Entonces yo he hecho cursos de storytelling, yo he hecho cursos de narrativa, yo he hecho cursos de escritura creativa, me he conectado con libros que me llevan a esa parte de la comunicación, de seguir adelante con esto que me conecta, pues finalmente, ¿no? Sí, me hacen seguir paso a paso hacia lo que yo quiero lograr, o lo que he querido lograr. Entonces sí tienes toda la razón, es verdad.
por ahí que me he ido moviendo. Para cerrar este tema, yo hago un recorrido, así es como lo hago en el taller. Quise hacerlo muy rápido, pero arranco por los valores, como para sensibilizar, sigo con el sueño, para terminar en el quién soy. Yo antes arrancaba con quién soy. Era una pregunta que yo hacía y la gente nos cuesta mucho trabajo decir de una, ¿quién eres? Pues yo puedo decir quién, Adriana Cruz, ingeniera, pero el quién soy desde lo humano, que además es la forma como nosotros debemos comunicarnos. En el storytelling, lo que te dicen en esa forma de comunicación, el arte de contar la historia, empieza por nosotros. Cuando yo me conozco para contar una buena historia mía, me la cuento primero y después la puedo comunicar a cualquier nivel. Cuando yo hago ese trabajo, allí termino yo. Entonces, en el quién soy yo, y hago unos ejercicios, y lo más importante aquí es cómo yo fortalezco esa historia, cómo yo hago que entre más personal, entre más auténtica, como decía ahorita Luzma, entre más lo que la gente ve es lo que es, generando conexión, identificando, siendo consciente de los valores, de mis talentos, me observo para poder observar a los demás. Cuando yo logro todo esto es cuando yo realmente puedo escribir ese quién soy yo. ¿Quiénes son ustedes? Hay una tareita que les voy a dejar aquí, un regalo más bien, no una tarea, pero pues pueden considerarlo como quieran, es que la hice yo después de 9 años que llevo en esto. Y en este leer ahorita y estar tan conectada con unas personas que he escogido seguir, porque no puedo seguir a todo el mundo, entonces he escogido a ciertas personas en las redes sociales y en libros, el escritor favorito, y bueno, ese tipo de cosas que también hace parte del taller. Y hubo un personaje que se llama Jorge Bucay, que nos recomendó más bien, escribir una carta de amor. Bueno, yo además estoy conectadísima ahorita con el tema del romance, porque estoy escribiendo un libro también, Félix, te cuento, entonces, bueno, me he conectado con eso que he sido siempre, pero que lo tenía para escribir, no me había conectado tanto, y él dice, escríbanse una carta de amor, como esas que le escriben a la pareja, a los hijos, pero para ustedes mismos. Y empiezan una carta. Querida Adriana, quiero decirte que te quiero mucho, que admiro lo que eres y bla, bla, bla. Yo me escribí 7 páginas de carta, pues ahí les quiero decir, de todo lo que me estoy queriendo hoy en día. O sea que ese trabajo, contestando un poco a tu pregunta del principio, Luz Ángela, también me ha hecho reconocer muchas cosas en mí que de pronto no las tenía tan claras. Y sobre todo cuando escribí esa carta, sí que me di cuenta. Entonces ahí les dejo ese regalo, porque escribirse una carta de esas sí que nos ayuda a estar mejor parados con nuestra historia. Ay, Adriana, pues muchísimas gracias. Yo seguro haré la tarea, recibo el regalo. Y bueno, pues queremos agradecerte de verdad por por compartirnos tu experiencia, porque pues definitivamente la comunicación estratégica empieza contando historias, como tú le dices. Para poder tener una comunicación estratégica, definitivamente hay que utilizar palabras concretas, palabras certeras, hay que tener confianza en esas palabras para poder armar una historia que nos conecte y que nos permita ser estratégico en la comunicación. Eso es lo que nosotros proponemos desde la maestría en comunicación estratégica. Y pues diciendo un poco lo contrario que decía tu amiga, que no me la pongas tan fácil porque me la pones difícil, pues yo creo que aquí lo que queremos es ponerla fácil para que te sea mucho más fácil. Y es porque esa es la pregunta, ¿no? Como que ¿qué es la comunicación estratégica? Eso es para como los grandes pensadores, eso es para los hiperestudiosos. No, eso es una opción para todos. Y lograrlo, pues de verdad es fácil, es cuestión de querer hacerlo y disponerse. Y como tú lo dices, Adriana, los caminos se van dando y se van abriendo. Yo quiero hacer pues aquí también un anuncio y es lo del taller. Pues este tema nos ha convocado muchísimo, hemos tenido pues muchas personas inquietas con el tema, con el diario, con el taller, entonces pues vamos a hacer un taller aquí en la universidad con Adriana, por supuesto, y lo tenemos para 5 y 6 de noviembre, ¿cierto, Adriana?
5 y 6. 5 y 6 de noviembre les estaremos dando la información pertinente, pues yo ya tengo mi libro, estoy esperando el taller para hacerlo. Así es. Y bueno, pues es como darnos ese regalo y permitirnos pues vivir la aventura de contar, de poder reconocer nuestra propia historia, de saber cuál es nuestra historia y permitirnos pues andar por los caminos de la comunicación estratégica que es fácil y es sencillo. Así Entonces, es. Así es. pues Adriana, mil y mil gracias de A verdad ti. por aceptarnos esta invitación. Invitadísima, pues, las veces que quieras hablar, que quieras contarnos cosas, aquí está el espacio, aquí está el escenario, la plataforma. Y a todos los que nos acompañaron hoy, muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Pues a ti muchísimas gracias, Luz Ángela, por invitarme. Ya logramos estar aquí muy conectados. A los que estuvieron hasta el final, desde el principio hasta el final, porque ahí han estado todo el tiempo, qué rico. Gracias por escucharnos y pues ustedes por sus aportes tan valiosos, porque esto se trata, ¿no? De complementarnos con esos, con todas esas preguntas, con los comentarios, y eso hace que esto crezca muchísimo más. Yo quiero dar un regalo, ¿te parece? Ay, súper, súper, qué Quiero hacer un rico. regalo y quiero hacer una rifa de los que estuvieron aquí, de que entren al taller, a uno de los talleres que hagamos, ya sea pues por la universidad o alguno mío, pero es que les quiero hacer porque yo sé que estar aquí todo el tiempo pues ha sido algo muy, muy interesante para mí, que estén todo el tiempo. Te voy a apuntar un número, del 1 al 10. ¿Sí? ¿Te parece que sea así o qué? Sí, y que cada uno escriba en el chat. Puede ser. Eso, en el chat escriben. Y yo ya lo miramos y ya les muestro el número, ya lo voy a escribir aquí. Listo. Escriban en el chat. Bueno, aquí Félix Antonio, el 7, Gloria Patricia Lerma, el 8, Mónica Badía, el 2, Joshua, el 6, Daniela Ávila, el 5, Luz María, el 6. ¿Nada? 7. No lo quería decir. ¿Dónde me ven? ¿Me ven? Miren, Félix, por algo. ¡Ay, Félix! ¡Qué maravilla! Ya, Félix. Muchas gracias, Adriana. No, con mucho gusto. Ustedes me pueden seguir por @ ¿cuál es tu historia? En Instagram, si tienen Instagram. Y si no, les voy a dar mi teléfono para que te comuniques conmigo. Sí, dale. 312. ¿Tú puedes escribir por ahí, Luz Ángela? Sí, ya lo voy a escribir, espérame. Porfa. Ella que lo escriba ahí. 312. 312. 764. 764. 66. 66. 37. 37. Y si me siguen, pues me ayuda muchísimo también que me sigan por cuál es tu historia, por mi página de Instagram, para los que saben, pues saben que esto es también comunicación y estar ahí súper activo y crecer mi comunidad es importante, entonces pues les agradecería muchísimo. O por Facebook también. Bueno, no les estaremos contando cuando ya tengamos todo listo lo del taller para que nos veamos allá, porque yo lo voy a hacer, ya estoy inscrita. Qué dicha, pues ya nos veremos el 5 y 6 de noviembre con el taller y Félix pues ya tiene el taller también para él. Muchas gracias. Te diré cómo lo hacemos, bueno. Vale. Bueno, mil gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Un abrazo, gracias. Que estén bien y mil gracias, Luz Ángela, y a todos. Chao, un abrazo. Gracias. Grande, chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, Félix. Gracias a ustedes, estuvo muy entretenida la clase. Ay, qué rico. Un abrazo. Lo mismo. Chao, Daniela.